Este año cumplo 29, la edad que dicen es la de máximo esplendor para una mujer. Tengo una carrera que muchos envidiarían. Soy directora de marketing para una multinacional. Con unos ingresos anuales que superan los 100.000 euros, vivo con mi madre en un ático de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid. Una vida plena, elegante y dispuesta a mi antojo. Todo en mi vida parecía estar bajo control, excepto una cosa, mi propio matrimonio. Mi marido se llama Javier. Él no fue el hombre que yo elegí, sino el que mi madre eligió. O para ser más exactos, el que aprobó después de innumerables citas a ciegas fallidas. 4 años atrás, recién cumplidos los 25, mi madre empezó a impacientarse. Temía que su hija, tan brillante y exigente, perdiera el tren. Y entonces apareció Javier. Era el hijo de una vieja amiga de su pueblo, en Soria, que había venido a Madrid a trabajar como técnico en una tienda de electrónica. Mi madre se fijó en él, no por su talento o su riqueza, sino por su apariencia bondadosa, sencilla, y lo más importante, su origen humilde. Según ella, casándome con un hombre así, su hija no sería maltratada y podría llevar las riendas de la casa. En aquel momento, me opuse con todas mis fuerzas. Yo, una directora de marketing, ¿cómo iba a casarme con un técnico de 3 al cuarto con un sueldo de 1.200 euros al mes? Era una humillación, pero mi madre usó todas sus artimañas, desde llantos y amenazas hasta declarar que me desheredaría si no obedecía. Al final, cerré los ojos y me adentré en un matrimonio sin amor con una única condición. Javier tendría que vivir con nosotras. Mi madre estaba exultante. Creía que obligar a Javier a vivir en nuestra casa reafirmaba nuestra posición, y era una forma de probar si era un cazafortunas. Durante los últimos 4 años, Javier ha vivido en esta casa exactamente como lo que era un hombre que vive de arrimado, o incluso peor. Nunca se sentó a la mesa en las cenas importantes de la familia, nunca fue presentado formalmente a mis amigos o socios. A ojos de mi madre y míos, era solo una sombra, un sirviente sin sueldo, una presencia tan insustancial que a veces olvidaba que estaba casada. Nuestra casa tiene 3 dormitorios, uno grande para mí, otro para mi madre y uno más pequeño, que antes era un despacho, acondicionado para Javier. Desde la misma noche de bodas, le dejé las cosas claras. Tú y yo dormimos separados. No entres nunca en mi habitación sin mi permiso. Él solo asintió en silencio, sin una palabra de protesta, sin una sola pregunta. Su aceptación, tan fácil y sorprendente, solo aumentó mi desprecio. Un hombre sin amor propio, sin opinión. Nuestra vida transcurría en una frialdad extrema. Durante el día, me sumergía en el trabajo, en reuniones, viajes de negocios y fiestas lujosas. Cultivaba la imagen de una mujer soltera, exitosa y seductora. Nadie en la empresa sabía que estaba casada. No llevaba anillo de bodas y nunca mencioné la palabra familia. Al volver a casa por la noche, encontraba a Javier en la cocina, atareado preparando la cena. La cena solía ser solo para 3, pero el ambiente era tan tenso como si hubiera una docena de personas. Mi madre y yo hablábamos de trabajo, de compras, de los hombres ricos que me pretendían. Javier comía en silencio y luego, sigilosamente, recogía la mesa y fregaba los platos. Era como una máquina programada, sin emociones, sin quejas. Nunca le pregunté por su trabajo, sus amigos o su familia en el pueblo. No me importaba. En el fondo de mi corazón, siempre consideré este matrimonio como una parada temporal. Estaba esperando a que apareciera un hombre verdaderamente digno de mí, alguien que pudiera estar a mi lado en la cima del éxito. Cuando llegara ese momento, no dudaría en echar a patadas a ese técnico de provincias de mi vida. Durante 4 años viví con esa idea, con la arrogancia de quien se cree el centro del universo, sin saber que el precio de la soberbia y la miopía a veces es demasiado alto para pagarlo. Si alguien me preguntara cómo fue la vida de mi marido durante esos 4 años, probablemente no podría decir mucho más que la palabra insulsa. Pero si me preguntaran qué hacía por mi madre y por mí, podría recitar una lista interminable. Cada mañana, a las 6 en punto, Javier ya estaba en pie. Iba al mercado y preparaba el desayuno para ambas. Mi madre sufre de problemas de estómago y solo puede tomar un puré de patata suave con carne picada, mientras que a mí me gusta un desayuno más moderno, una tostada de aguacate con huevo poché y un zumo de naranja sin azúcar. Jamás se equivocó con nuestras preferencias. El puré de mi madre siempre estaba caliente y suave. Mi huevo, siempre en su punto exacto. Después de que nos fuéramos a trabajar, él limpiaba la casa. El apartamento, de más de 100 metros cuadrados, siempre estaba impecable, sin una mota de polvo. Mi ropa y la de mi madre las lavaba a mano, separando por tipo de tejido, las secaba y las planchaba meticulosamente antes de colgarlas en el armario.
Mi madre tiene una pequeña colección de orquídeas en la terraza, que valora más que el oro. Javier las cuidaba con más esmero que ella. Leía libros y aprendía sobre fertilizantes y riego. Gracias a él, sus orquídeas florecían espectacularmente cada año. Cualquier cosa que se rompía en casa, una bombilla, un grifo, hasta la compleja lavadora, Javier lo arreglaba en un santiamén. Mi madre comentó una vez con sorna: al menos es mañoso. Cosas de técnicos. Aparte de eso no sirve para nada. Javier lo oyó, pero se mantuvo en silencio, sus manos moviéndose con destreza. Su silencio me irritaba. Preferiría que discutiera, que se enfadara, para tener una excusa para gritarle y humillarle. Pero nunca lo hizo. Era como un pozo profundo. Todo el desprecio que le lanzábamos se hundía sin eco. Su sumisión envalentonaba a mi madre. Lo trataba como a un sirviente. Una vez, vinieron unas amigas suyas a casa y vieron a Javier limpiando el suelo. Una de ellas preguntó inocentemente: ¿dónde has encontrado un asistente tan trabajador y bueno? Mi madre soltó una risita y respondió con total naturalidad: oh, es de la familia. Un sobrino del pueblo, muy pobre. Le acogimos por caridad. Yo estaba sentada allí, lo oí todo, pero no dije ni una palabra para defenderlo. En ese momento incluso sentí que las palabras de mi madre eran apropiadas. Era cierto, le estábamos haciendo un favor. Recuerdo una vez que volví tarde de una cena con clientes, apestando a alcohol. Apenas crucé la puerta, vomité todo en el suelo del recibidor. Javier corrió hacia mí, me ayudó a llegar al dormitorio y me limpió la cara con una toalla húmeda y caliente. Incluso me preparó una infusión de jengibre para la resaca. Pasó toda la noche sentado junto a mi cama, vigilándome. A la mañana siguiente, cuando desperté, el suelo estaba impoluto, sin rastro de la noche anterior. Mi ropa sucia también la había lavado. Pero en lugar de un gracias, solo le dije con frialdad: la próxima vez no entres en mi habitación sin permiso. Me miró y en sus ojos vi algo que no pude descifrar. Luego, se dio la vuelta y se fue en silencio. La vida de Javier parecía girar únicamente en torno a la casa y a nosotras dos. Rara vez salía, no tenía amigos, no socializaba. Nunca le vi comprarse ropa nueva o unos zapatos decentes. La ropa que usaba para ir a trabajar eran unas pocas camisas y pantalones ya gastados y raídos. Yo suponía que era porque era pobre, que su mísero sueldo no le llegaba. Alguna vez le tiré ropa vieja de mi padre, con tono de caridad. Toma, póntelo, que no piensen que en esta casa te maltratamos. Él la aceptaba sin decir nada, pero nunca le vi ponérsela. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de lo estúpida que fui. Viví con un hombre durante 4 años, bajo el mismo techo, comiendo en la misma mesa, y no sabía absolutamente nada de él. No sabía en qué consistía exactamente su trabajo, ni qué pasiones o sueños tenía. Solo sabía que era un técnico de provincias con un sueldo de 1.200 euros que vivía de arrimado en mi casa. Usé esa información escasa y sesgada para juzgar a una persona, y con ello me otorgué el derecho a despreciarlo. Confié demasiado en lo que veía, olvidando que un iceberg esconde 7/8 partes bajo el agua. Las vacaciones de Navidad de ese año fueron más largas de lo habitual. Mi empresa nos dio libre hasta después del Día de Reyes. Durante las fiestas, el ambiente en casa siguió siendo gélido. Yo estaba ocupada con citas, reuniones con amigos y socios, y fiestas de principios de año. Mi madre también pasaba el día visitando a familiares y amigos. Solo Javier se quedaba en casa. Se encargaba de limpiar, preparar las comidas festivas, y luego servirnos a mi madre y a mí después de nuestras juergas. Hacía todo en silencio, como si fuera su responsabilidad obvia. La mañana del 8 de enero, el primer día de trabajo del año nuevo, me levanté bastante tarde. Cuando salí de mi habitación, Javier ya había preparado el desayuno. Llevaba su ropa de trabajo habitual, la camisa azul pálido descolorida y los pantalones negros con las rodillas brillantes por el uso. Me dijo, con su tono monótono de siempre: me voy a trabajar. Tu desayuno está en la mesa. Le respondí con un monosílabo sin siquiera mirarlo. Fue la última vez que lo vi en casa. Esa noche, volví después de un día agotador. Me sorprendió encontrar la casa a oscuras y fría. Normalmente, a esa hora Javier ya habría vuelto y estaría cocinando. El hambre me puso de mal humor. Seguro que haciendo horas extra, pensé. Una empresa de mala muerte y se ponen a hacer horas extra. Con pereza, pedí comida a domicilio. Comí algo rápido y volví a mi despacho a seguir trabajando. Mi madre llegó más tarde, y al ver la casa vacía, también se quejó un poco, pero no le dio más importancia. Ella también pensó que Javier estaría ocupado en el trabajo. Ni a ella ni a mí nos preocupó lo más mínimo.
Su ausencia solo causaba una pequeña molestia en nuestra rutina, pero al día siguiente Javier tampoco volvió. Nadie preparó el desayuno, la casa empezaba a verse desordenada. Mi madre comenzó a mostrarse inquieta. Caminaba de un lado a otro por el salón, murmurando, ¿y si le ha pasado algo por el camino? ¿Habrá tenido un accidente? Mamá, no te preocupes por nada, le corté. Seguro que se ha enfadado por algo y se ha ido a su pueblo a hacerse la víctima. Es un hombre que vive a nuestras faldas, no tiene orgullo. Déjalo. En unos días, cuando se quede sin dinero, volverá arrastrándose. Mis palabras parecieron tranquilizar a mi madre, o quizás ella también quería creerlo, pero en el fondo, una vaga sensación de inquietud comenzó a crecer en mí. Intenté ignorarla, diciéndome que no tenía nada de qué preocuparme. Si desaparecía, mejor. Tendría una razón legítima para solicitar el divorcio. Un marido irresponsable que abandona el hogar sin decir una palabra. El guión era perfecto. Sin embargo, mi firmeza solo duró hasta el tercer día. Javier seguía sin dar señales de vida. Intenté llamarle al móvil varias veces, pero solo escuchaba la voz impersonal de la operadora. El número al que llama no está disponible en este momento. La casa, sin su presencia silenciosa, se sentía extrañamente vacía y fría. Las tareas anónimas que él hacía a diario ahora recaían sobre nadie, y su ausencia comenzó a manifestarse, creando un caos lento pero seguro. Mi indiferencia inicial se desvaneció, reemplazada por irritación, frustración y algo parecido a la preocupación. No quería admitir este sentimiento, pero crecía con cada hora, cada minuto que él no estaba en casa. El caos no llegó como una tormenta, sino que se infiltró en nuestras vidas como el moho, de forma lenta y persistente. Los primeros días, el mayor problema fue la comida. Ni mi madre ni yo estábamos acostumbradas a cocinar. Las comidas caseras se convirtieron en un lujo. Empezamos a pedir comida a domicilio, pero incluso los platos más caros y exquisitos cansan. No se podían comparar con la comida sencilla y sabrosa que Javier cocinaba. Mi madre empezó a quejarse de que sus dolores de estómago habían vuelto. Luego vinieron las tareas del hogar. La pila de ropa sucia crecía en el cesto. El suelo empezaba a sentirse arenoso bajo los pies. Nadie quería fregar los platos, que se acumulaban en el fregadero. El jardín de orquídeas de mi madre mostraba signos de marchitamiento por falta de cuidados. Todo el orden que Javier había mantenido en silencio durante 4 años se había derrumbado por completo. Nuestro lujoso ático parecía una pocilga. Esa mañana, mientras me preparaba a toda prisa para ir a trabajar, el calentador de agua de mi baño se estropeó. El chorro de agua helada me hizo temblar. Enfurecida, me envolví en una toalla y salí a llamar a mi madre. Ella lo intentó un rato, pero también se dio por vencida. Suspiró y dijo, «Si Javier estuviera aquí, lo arreglaría en un momento. ¿A quién llamamos ahora?» Sus palabras fueron la chispa que encendió la ira que ardía en mí. Ira por mi propia impotencia e ira hacia el hombre que había desaparecido de repente, dejándonos con este desastre. «Mamá, deja de mencionarlo», le espeté. «¿Acaso nos vamos a morir de hambre sin él? Ya llamo yo a un técnico». Malhumorada busqué el número de un servicio de reparaciones. Casi 1 hora después, llegó el técnico. Lo examinó un rato y soltó con toda tranquilidad. «Esto está muy dañado, señora. Hay que cambiar varias piezas. La reparación costará unos 200 euros». Me quedé helada. 200 euros no era un gran problema, pero recordé que una vez el calentador tuvo un fallo similar. A Javier solo le llevó media hora con su vieja caja de herramientas para que volviera a funcionar perfectamente. Mi frustración ahora se mezclaba con el desconcierto. Empezaba a darme cuenta de mi dependencia de Javier, una verdad que nunca antes había querido admitir. No era solo un marido de papel. Era un mayordomo, un chef, un técnico, un jardinero, todo en uno. Había manejado todo tan perfectamente que mi madre y yo lo dábamos por sentado. Ahora que se había ido, nos dábamos cuenta de que habíamos perdido un pilar fundamental. Mi ira inicial se transformó en una preocupación real. No por él, sino por mi propia vida. ¿Y si no volvía? ¿Íbamos a vivir así para siempre? Mi orgullo de directora exitosa no me permitía admitir que lo necesitaba. Seguí mostrándome fuerte ante mi madre, diciendo que podía solucionarlo todo. Pero cada noche, tumbada en mi enorme cama, escuchando el tic-tac monótono del reloj, sentía un vacío aterrador. La ansiedad crecía, como una bestia salvaje devorando mi calma. Me di cuenta de que tenía que hacer algo. No podía seguir esperando en vano. Nuestra paciencia llegó a su límite en la mañana del 5.º día desde que Javier se fue. La noche anterior, la bombilla del salón se fundió. Todo el espacio quedó sumido en una penumbra opresiva. Mi madre tropezó con el borde de una mesa y casi se cae. Mientras se frotaba la pierna, no paraba de quejarse. «No puedo más», exclamó.
Llama ahora mismo a su empresa. Pregunta si está yendo a trabajar o si se ha escapado a alguna parte. Hay que aclarar esto de una vez. Me ordenó mi madre con voz severa. En realidad, ya lo había pensado, pero mi orgullo me lo impedía. Llamar a la empresa de mi marido para preguntar dónde estaba era como airear mis trapos sucios, admitir mi fracaso en la gestión de mi propia familia. Pero viendo la situación, no me quedaba otra opción. La incomodidad y el caos en casa habían vencido a mi amor propio. Entré en mi habitación, cerré la puerta con fuerza y busqué en mi agenda el número de la oficina de Javier. Era un número que nunca había marcado, guardado desde los preparativos de la boda. Mi corazón latió un poco más rápido mientras pulsaba el botón de llamada. Me dije a mí misma que debía mantener la calma, hablar con la actitud de una superiora que controla a un subordinado. Tras unos tonos, una voz joven y femenina respondió. Electrónica TK, dígame. Carraspeé, intentando sonar profesional. Hola, soy Sofía. Quería hacer una consulta sobre un empleado de su empresa, el señor Javier García, del departamento técnico. ¿Sí? ¿Y usted es? Preguntó la recepcionista cortésmente. La pregunta me dejó en blanco por un segundo. ¿Qué era yo? Era su mujer. Pero nunca había querido admitirlo ante extraños. Dudé y respondí vagamente. Soy de la familia. De acuerdo. ¿Qué información necesita sobre el señor García? Quisiera saber si ha estado viniendo a trabajar estos últimos días y cuál es su horario. Fui directa al grano. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oír el tecleo de un teclado. Luego, la chica respondió, con un tono de sorpresa. ¿Usted no lo sabía? El señor García fue trasladado, señora. Sentí como si me congelara. ¿Trasladado? ¿Por qué no sabía nada de esto? Nunca me había dicho ni una palabra. ¿Trasladado a dónde? ¿Desde cuándo? Mi voz empezó a sonar apresurada, perdiendo la calma inicial. Fue trasladado a un centro de investigación del grupo en Extremadura. La orden de traslado llegó antes de Navidad. Después de las fiestas ya no trabaja aquí. La información hizo que mi cabeza diera vueltas. ¿Antes de Navidad? Si fue trasladado antes de Navidad, ¿por qué la mañana del día 8 se vistió para ir a trabajar y me dijo, ¿me voy a trabajar? ¿A dónde fue ese día? Me había mentido. La contradicción entre las palabras de la recepcionista y las acciones de Javier esa mañana me dejó completamente confundida y escéptica. Una serie de preguntas inundaron mi mente. ¿Por qué me ocultó algo tan importante? ¿Qué tipo de centro de investigación hay en un lugar remoto como Extremadura? ¿Podría darme más detalles? Intenté sonsacar más información. ¿Sobre su nuevo puesto o cómo contactar con él? Lo siento, señora, eso no puedo decírselo. Es un traslado interno confidencial decidido desde la sede central. Aquí en la sucursal no sabemos mucho más. Solo sé que se ha ido a trabajar en un proyecto muy importante. Confidencial. Importante. Esas dos palabras resonaban en mi cabeza. ¿Qué proyecto tan importante y confidencial podría tener un técnico de 3 al cuarto? Esto no tenía ningún sentido. Después de colgar, me quedé petrificada en la silla. La información que acababa de recibir no solo no resolvía mis dudas, sino que complicaba y envolvía todo en un misterio aún mayor. La desaparición de Javier ya no era una simple rabieta. Detrás parecía haber una verdad que yo desconocía por completo. El escepticismo y la curiosidad comenzaron a crecer con fuerza, eclipsando mi ira y mi frustración. Por primera vez en 4 años, realmente quería saber quién era el hombre al que siempre había despreciado. Tras la llamada, me quedé paralizada en la habitación. Las palabras de la recepcionista retumbaban en mis oídos. Trasladado antes de Navidad. Centro de investigación. Proyecto importante. Confidencial. Cada palabra era como un fragmento de cristal roto, apuñalando el mundo arrogante que yo misma había construido. Todo se volvió contradictorio e incomprensible. ¿Por qué mintió? Un proyecto tan importante como para ser confidencial, ¿por qué sería para un técnico corriente? Mi mente era un caos. Le conté todo a mi madre, pero ella estaba igual de desconcertada. Primero sugirió que la empresa era una estafa. Luego empezó a especular que quizás Javier se había metido en algo ilegal y por eso había huido. Sus conjeturas solo me daban más dolor de cabeza. Sabía que necesitaba una perspectiva más objetiva, alguien que pudiera ayudarme a desenredar este lío. Inmediatamente pensé en Isabel. Mi única amiga de verdad. Isabel y yo éramos amigas desde la universidad. No tenía una carrera tan espectacular como la mía, era gerente en una agencia de comunicación de tamaño mediano, pero tenía una familia feliz y una mente increíblemente lúcida y astuta. La llamé y quedamos en nuestra cafetería de siempre, un lugar lo suficientemente tranquilo para hablar en privado. Sentada frente a mí,
Isabel escuchó pacientemente toda la historia. La repentina desaparición de Javier, el caos en casa y la extraña llamada a su empresa. Se lo conté todo con un tono de fastidio y menosprecio, tratando de mantener mi imagen de esposa que soporta las molestias causadas por un marido inútil. Cuando terminé, Isabel no se apresuró a dar consejos. Removió lentamente su café, me miró fijamente y me hizo una pregunta que no tenía nada que ver. Sofía, ¿en estos 4 años alguna vez te has sentado a hablar de verdad con tu marido? Y me refiero a una conversación de verdad. Sobre su trabajo. Sobre lo que piensa. La pregunta de Isabel me dejó sin palabras. Estuve a punto de decir que sí, pero no pude. ¿Hablar? Nunca hablábamos. Yo daba órdenes, él obedecía. Yo criticaba, él callaba. Eso no era hablar. Al ver mi silencio, Isabel suspiró. Dijo lentamente, articulando cada palabra. Sofía, creo que estás viendo el problema desde el ángulo equivocado. Das por hecho que Javier es un mediocre, así que cualquier cosa que haga te parece sospechosa o ridícula. Pero intenta pensar al revés. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café y continuó. Un traslado a un centro de investigación, en un lugar remoto, para participar en un proyecto importante y confidencial. ¿No te parece el guión típico de un fuera de serie? Solo envían a los mejores, a los más fiables, a sitios así. Un técnico de 3 al cuarto. Como tú dices, ¿qué valor tendría para que la empresa hiciera todo eso? Cada palabra de Isabel fue como un jarro de agua fría. Nunca había considerado esa posibilidad. En mi mente, había etiquetado a Javier como un incompetente, así que no podía imaginar otro escenario. Isabel siguió analizando. Y sobre la mentira de la mañana del día 8, quizás no quería mentirte, quizás es que no podía decir la verdad. Los proyectos de alta seguridad tienen normativas muy estrictas sobre la divulgación de información, incluso con los más cercanos. Decir que iba a trabajar era probablemente la única forma que tenía de no romper las reglas y, al mismo tiempo, no levantar sospechas en ese momento. En cuanto a que haya soportado tu desprecio y el de tu madre durante 4 años. Isabel me miró directamente a los ojos, con una mirada un poco severa. Quizás no es porque sea un blando, sino porque esas palabras no le importaban. Una persona verdaderamente brillante tiene su propio mundo interior. Sabe lo que vale. Los juicios basados en lo material probablemente le resbalan. ¿Alguna vez has pensado que tal vez tu marido no es el mediocre, sino que tu forma de mirar es la mediocre? La última frase fue como un martillazo a mi orgullo. Me quedé sin palabras, incapaz de replicar. Era la primera vez en mi vida que alguien me decía que mi perspectiva era mediocre. Siempre me había enorgullecido de mi inteligencia, de mi agudeza. Pero a través de las palabras de Isabel, de repente me vi como una rana en el fondo de un pozo, viendo el cielo solo a través de la estrecha abertura de mi arrogancia. La conversación con Isabel no resolvió el problema, pero me abrió una puerta a una hipótesis que nunca me había atrevido a considerar. Un mundo donde mi marido no era el hombre que yo creía. Volví a casa después de mi encuentro con Isabel con la cabeza hecha un lío. Sus palabras se clavaron en mi mente, obligándome a reexaminar mis 4 años de matrimonio desde una perspectiva completamente nueva. Entré en la habitación de Javier. Por primera vez en años, no lo hacía para dar una orden o criticar. La habitación era pequeña, decorada con sencillez y sorprendentemente ordenada. Todo estaba en su sitio. Mi mirada se posó en la pequeña estantería de la esquina. Nunca antes me había fijado en lo que leía. Suponía que un técnico como él leería, como mucho, manuales anticuados o novelas baratas, pero ahora, al mirar de cerca, me quedé atónita. En la estantería no había nada de lo que imaginaba. Eran libros técnicos gruesos, de tapa dura, con títulos que me costaba pronunciar: Inteligencia artificial. Un enfoque moderno, teoría de la computación cuántica, estructuras de algoritmos avanzados, todos en inglés, repletos de texto técnico, o G1. Estaba lleno de fórmulas y símbolos complejos que mareaban solo con verlos. ¿Un simple técnico de reparaciones necesitaba leer estas cosas? De repente recordé las veces que lo había visto absorto en la lectura en esta misma habitación. Leía con tanta concentración que ni se daba cuenta de mi presencia. En aquel entonces solo sentí desdén, pensando que intentaba aparentar una intelectualidad que no tenía. Ahora, esa imagen volvía con un significado completamente diferente. Luego recordé sus llamadas telefónicas. Solía salir a la terraza para hablar, supongo que para no molestarnos. Solo captaba algunas frases sueltas, pero no eran charlas triviales. Usaba mucha terminología técnica, hablando con un tono muy profesional y seguro, completamente distinto a su habitual actitud sumisa y callada. Una vez le oí decir: «No,
Esa solución no es óptima. Tenemos que refactorizar todo el módulo de procesamiento principal, centrarnos en reducir la complejidad del algoritmo recursivo. En ese momento no entendí nada y me pareció ridículo. Ahora, al recordarlo, me di cuenta de que la ridícula era yo. Otro recuerdo me asaltó. Fue la vez que mi portátil de alta gama se estropeó de repente, perdiendo todos los datos importantes justo antes de una gran presentación. Llamé desesperada al servicio técnico de mi empresa, pero me dijeron que tardarían al menos un día en solucionarlo. Mientras yo estaba al borde de la desesperación, Javier tomó el portátil en silencio. Se sentó con él unas 2 horas, tecleando comandos que no entendía en una pantalla negra, y entonces, milagrosamente, el ordenador volvió a funcionar. Todos mis datos estaban intactos. Cuando le pregunté cómo lo había hecho, solo sonrió tímidamente y dijo, «Considera que ha sido suerte». Y en ese momento yo realmente creí que había sido suerte. Me dejé caer en su cama, completamente abrumada. Todas las señales habían estado ahí, delante de mí, durante 4 años, tan obvias, y sin embargo, no las había visto. O mejor dicho, me había negado a verlas. Mi arrogancia y mis prejuicios me habían cegado, haciéndome ver solo la imagen de Javier que yo misma había creado. Un chico de provincias, con una educación normal y un trabajo mediocre. Temblorosa, abrí el móvil y busqué su perfil en redes sociales. Apenas publicaba nada, solo unas pocas fotos de paisajes al año. Pero mi vista se detuvo en una publicación de hacía más de un año. Era una foto de una inmensa playa al atardecer. Debajo, un breve pie de foto. Mar ancho para que el pez salte, cielo alto para que el pájaro vuele. Si hubiera leído esa frase antes, probablemente me habría reído de su cursilería. Pero leyéndola ahora, en estas circunstancias, me sonó a un suspiro, a un anhelo de libertad reprimido. ¿Acaso esta casa, este matrimonio, era la jaula que lo había aprisionado? ¿Y su partida era su manera de buscar ese mar ancho y ese cielo alto? De repente, me di cuenta de que no entendía nada de este hombre, absolutamente nada. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos, las conjeturas, todo se arremolinaba en mi cabeza creando un tornado caótico. La imagen del marido sumiso y silencioso que había conocido durante 4 años y la imagen del genio tecnológico oculto que Isabel había esbozado, las dos imágenes se superponían, luchando entre sí. No sabía cuál era el verdadero Javier. La sensación de no saber, de no controlar las cosas, a mí, que siempre había creído tenerlo todo bajo control, me resultaba insoportable y angustiosa. A la mañana siguiente, me desperté con ojeras, pero con una decisión clara en mi mente. No podía seguir especulando. No podía vivir en esta incertidumbre un día más. Tenía que descubrir la verdad sobre quién era Javier, sobre su trabajo y sobre por qué se había ido de una manera tan silenciosa. Me planté frente al espejo. Mi rostro estaba cansado, pero mis ojos reflejaban una determinación férrea. Ya no sentía ira por las molestias que Javier me había causado. En su lugar había un impulso poderoso, una curiosidad sin precedentes por el hombre al que llamaba mi marido. No nacía del amor o la preocupación, sino de mi propio orgullo herido. ¿Cómo podía aceptar que me hubieran engañado, o peor, que me hubiera engañado a mí misma durante tanto tiempo? Decidí no ir a trabajar ese día. Llamé a mi secretaria, le dije que tenía un asunto familiar urgente y cancelé todas mis reuniones. Era algo casi inaudito. El trabajo siempre había sido mi prioridad número 1. Pero hoy había algo más importante: encontrar respuestas. Abrí mi armario, eligiendo mi atuendo con cuidado. No escogí los elegantes trajes de oficina ni la ropa de marca. Opté por un traje de chaqueta negro, de corte sencillo pero elegante, con una camisa blanca. Quería parecer fuerte, profesional, alguien a quien no se puede tomar a la ligera. Esta no era la visita de una esposa que busca a su marido. Era la visita de una directora que busca información. Me maquillé ligeramente, lo justo para ocultar el cansancio y resaltar la agudeza de mi mirada. Debía tomar la iniciativa, la postura de quien interroga, no de quien suplica. Cuando salí al salón, mi madre preguntó sorprendida: «¿A dónde vas tan seria? ¿No decías que hoy no trabajabas?» «Voy a la empresa de Javier», respondí con calma, sin un ápice de duda. «Tengo que hablar con su superior y aclarar las cosas». Mi madre pareció preocupada. «¿Crees que te recibirán? ¿Y si no quieren hablar contigo? Mejor espera a ver qué pasa». «No puedo esperar más», la interrumpí. «Cuanto más espero, menos sé. Quédate tranquila en casa, mamá. Yo lo solucionaré». Dicho esto, cogí el bolso y salí. Al ponerme los tacones, el sonido de mis pasos sobre el suelo de mármol resonó con fuerza. Me sentí como una guerrera preparándose para la batalla. Una batalla para encontrar la verdad, y también
para enfrentarme a mi propia estupidez. Fuera cual fuera el resultado, por muy cruel que fuera la verdad, tenía que saberla. El edificio de oficinas donde se encontraba la empresa de Javier no era grandioso, pero sí bastante presentable, situado en una calle importante. Entré en el vestíbulo. El ambiente era profesional, más serio de lo que había imaginado. Fui directamente al mostrador de recepción. La chica que estaba allí levantó la vista, y reconocí la voz que había oído por teléfono. «Hola», dije con firmeza, dejando mi tarjeta de visita sobre el mostrador. «Soy Sofía. La llamé ayer para preguntar por Javier García». El título de directora de marketing en la tarjeta parecía tener cierto peso. La recepcionista se sorprendió un poco al verme. Miró la tarjeta y luego a mí, algo confundida. «Ah, sí, hola señora. Pero todo lo que sabía ya se lo dije por teléfono». «Lo sé», respondí manteniendo un tono calmado pero autoritario. «Pero no he venido a oír lo mismo otra vez. Necesito ver al supervisor directo de Javier. Hay asuntos que debo aclarar con alguien responsable aquí». Mi actitud firme y profesional claramente la puso nerviosa. Tartamudeó. «Es que el jefe de departamento del señor García está en una reunión». «No importa, puedo esperar», dije, señalando un sofá en la esquina. «Pero creo que sería mejor para su superior saber que la familia de un empleado está esperando aquí por un problema relacionado con un traslado poco claro de la empresa. No tengo mucho tiempo». Mis palabras, una mezcla de suavidad y amenaza, hicieron que la chica palideciera. Rápidamente, cogió el teléfono interno, marcó un número y susurró algo. Un momento después, colgó y me dijo, con un tono mucho más respetuoso, «Por favor, sígame. El director Lorenzo la recibirá». Me guió por un largo pasillo hasta una puerta con una placa que decía «Departamento de I+D». Llamó y me abrió. Dentro, un hombre de unos 40 y tantos, alto, delgado y con gafas, de aspecto muy intelectual, se levantó de su escritorio al verme entrar. «Señora Sofía, bienvenida». «Por favor, siéntese», dijo con una voz grave y educada. «Soy Lorenzo, el jefe de Javier». Señaló una pequeña mesa de reuniones en una esquina. Su actitud me sorprendió. Sabía mi nombre, y la forma en que mencionó a Javier tenía un cierto respeto, no como se habla de un subordinado cualquiera. Después de sentarme, Lorenzo me sirvió una taza de té. Lamento las molestias que haya podido tener. Deberíamos haber notificado a la familia de manera más formal. Pero debido a la naturaleza especial del proyecto, todo debe seguir un estricto protocolo de confidencialidad. Señor Lorenzo, fui directa al grano, sin rodeos. He venido hoy aquí solo para saber una cosa. ¿Quién es realmente mi marido, Javier García, y a dónde ha ido? El director Lorenzo me miró, con una mirada profunda e indescifrable. Se ajustó las gafas y entrelazó las manos sobre la mesa. Señora Sofía, quizás debería responder a su pregunta con otra pregunta. Durante sus 4 años de convivencia, ¿cómo creía usted que era su marido? Su pregunta fue como un puñal directo a mi punto débil. Me quedé en silencio, sin saber qué responder, porque la única respuesta que tenía en mi cabeza era, no lo sé, y esa verdad me hacía sentir una vergüenza inmensa. Al ver mi silencio, Lorenzo suspiró suavemente, como si ya esperara mi respuesta. Miró por la ventana, con la vista perdida, como si estuviera recordando una larga historia. Señora Sofía, Javier no es un técnico cualquiera, comenzó, con voz lenta y clara. Se unió a nuestra empresa hace 6 años, justo después de graduarse como el número 1 de su promoción en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Al principio, era un programador más. Pero después de solo 6 meses, nos dimos cuenta de que era un diamante en bruto. Escuché, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. ¿El número 1 de la Politécnica? ¿Por qué nunca supe eso? Lorenzo continuó, su voz teñida de emoción y orgullo. La mente de Javier está muy por encima de la de sus compañeros. Tiene una capacidad única para resolver los problemas algorítmicos más complejos que todo nuestro equipo era incapaz de afrontar. Hace más de 2 años, nuestra corporación se enfrentó a un desafío monumental para optimizar el algoritmo de procesamiento de Big Data de un producto clave. Invertimos millones de euros, contratamos a expertos extranjeros, pero no había avances. El proyecto estaba en un callejón sin salida. Hizo una pausa, tomó un sorbo de té y me miró directamente. Fue Javier, cuando todos estaban a punto de rendirse, quien por sí solo encontró un enfoque completamente nuevo. Desarrolló y demostró un algoritmo revolucionario que no solo solucionó el problema, sino que multiplicó por 10 el rendimiento del sistema. Su descubrimiento le ahorró a la corporación decenas, si no cientos, de millones de euros en costes de I+D, y nos dio una ventaja competitiva absoluta en el mercado. Mi mente zumbaba.
¿Cientos de millones? ¿El hombre al que yo llamaba inútil y mantenido era el creador de un valor tan gigantesco? No podía creer lo que estaba oyendo. Era demasiado surrealista, demasiado absurdo. Entonces, ¿y el sueldo de 1.200 euros al mes? Pregunté, en un intento desesperado por aferrarme a mi vieja percepción de la realidad. Lorenzo sonrió levemente, una sonrisa comprensiva. Ese es el salario base de su contrato con la sucursal de Madrid. Fue una petición del propio Javier. No quería llamar la atención. Todas las bonificaciones por proyecto, las acciones preferentes y los demás ingresos de un experto de su nivel son gestionados directamente por la sede central en el extranjero. No sé la cifra exacta, pero puedo decirle que es suficiente para comprar varios áticos como en el que vive usted. Sentí un frío glacial recorrerme. Todo se derrumbó ante mis ojos. Mi arrogancia, mi desprecio, los insultos que le había dedicado durante 4 años. Todo volvió como cuchillos afilados clavándose en mi alma. Mi madre y yo habíamos vivido en esa casa, posiblemente gastando el dinero que él ganaba, mientras lo denigrábamos sin cesar. No hay ignorancia comparable a esta. Javier es un genio, concluyó Lorenzo. Pero un genio silencioso. Nunca presume, nunca exige. Solo quiere centrarse en su investigación, en el trabajo que le apasiona. Intentamos proteger su verdadera identidad a petición suya. Respetamos mucho su privacidad. Me miró, con una mirada cargada de significado. Quizás respetamos su privacidad demasiado, hasta el punto de que ni siquiera su esposa, después de 4 años, sabía nada. Sus palabras no eran un reproche, pero para mí dolieron más que una bofetada. Me quedé inmóvil en la silla, como si todos los sonidos se hubieran apagado, excepto la voz de Lorenzo, que resonaba y se clavaba en cada rincón de mi mente. Genio, número 1 de la Politécnica, cientos de millones, ingresos enormes. Esos conceptos eran completamente ajenos, imposibles de asociar con la imagen del marido sumiso de mis recuerdos. Viendo mi palidez, Lorenzo continuó, con un tono más serio. La razón por la que le cuento todo esto hoy no es para interferir en su vida familiar, sino porque creo que tiene derecho a saber el verdadero motivo de la partida de Javier. Hizo una pausa, como para darme tiempo a asimilar el shock. Tras el éxito de ese proyecto, el talento de Javier fue reconocido por los más altos directivos de la corporación. Al mismo tiempo, también atrajo la atención de ciertos organismos gubernamentales. Hace unos meses, fue seleccionado personalmente para participar en un proyecto tecnológico estratégico a nivel nacional. Es un proyecto de enorme importancia para la seguridad y el desarrollo tecnológico del país. ¿Proyecto nacional? La escala de la historia superaba con creces mi imaginación. De un asunto familiar trivial, ahora se trataba de cuestiones de Estado que nunca habría concebido. Este proyecto se desarrolla en un centro de investigación aislado en Extremadura, bajo una seguridad estricta, explicó Lorenzo. Todos los participantes son expertos de primer nivel, seleccionados minuciosamente, y debido a su naturaleza de alto secreto, todos tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad especial. Me miró fijamente, enfatizando cada palabra. Javier tuvo que firmar un acuerdo por un periodo de 6 años. Durante esos 6 años, tendrá que vivir y trabajar exclusivamente dentro del área del proyecto. No se le permite usar dispositivos de comunicación personales, no puede tener contacto con el mundo exterior, y tiene terminantemente prohibido revelar cualquier información, incluso a su familia. Toda la correspondencia es controlada. Es un sacrificio enorme, pero es un requisito indispensable para garantizar la seguridad del proyecto y de los propios participantes. 6 años. La cifra fue otro mazazo en mi cabeza. 6 años sin contacto, sin vernos. Significaba que su desaparición no era temporal, era una despedida premeditada, una separación más larga que todo nuestro matrimonio. Entonces, ¿por qué? Pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué la mañana del día 8 dijo que se iba a trabajar? Era la última pieza que no encajaba. Lorenzo asintió, como si entendiera mi pregunta. Según el calendario, debía presentarse en el centro el día 9. La orden de traslado y todos los trámites se completaron antes de Navidad. La mañana del día 8 fue probablemente un tiempo que se tomó para sí mismo. Quizás quería ver por última vez el lugar donde había vivido. No lo sé con certeza, pero creo que fue una despedida silenciosa. No podía decirle la verdad, porque eso habría violado el acuerdo de confidencialidad desde el primer momento. Una despedida silenciosa. Esas palabras me provocaron un dolor sordo en el corazón. Recordé esa mañana, él, de pie junto a la puerta, diciendo, «Me voy a trabajar», con su tono tranquilo de siempre. ¿Y yo? Respondiendo con un monosílabo indiferente,
sin siquiera girarme a mirarlo. No sabía que era la última vez. Me había perdido la única despedida que podía ofrecerme. Mi indiferencia de entonces se convertía ahora en un pecado imperdonable. No recuerdo cómo salí de la empresa de Javier ni cómo conduje hasta casa. Todo a mi alrededor parecía borroso, de un color grisáceo. La carretera familiar de todos los días se sentía de repente extraña. El tráfico, los bocinazos. Todo quedaba atrás, incapaz de penetrar en el mundo interior que se desmoronaba. Me aferraba al volante con las manos blancas por la tensión, pero me sentía sin fuerzas. En mi cabeza solo había un caos de imágenes y sonidos. La imagen de Javier en la cocina, limpiando la casa, cuidando las orquídeas. La imagen de él leyendo esos libros gruesos, con el rostro concentrado. La imagen de su sonrisa tímida al arreglar mi portátil. Y mezcladas, las palabras de Lorenzo. Genio, número 1, cientos de millones, proyecto nacional, 6 años. Esas dos corrientes de imágenes y sonidos chocaban, destrozando todo en lo que había creído. Estupidez. Era la única palabra que podía usar para describirme. Una estupidez inimaginable. Yo, una directora de marketing, que siempre se enorgullecía de su capacidad para juzgar a las personas, había vivido junto a un diamante creyendo que era un simple guijarro. Había usado la vara de medir del dinero, del estatus social, de la etiqueta de sueldo de 1.200 euros para valorar a una persona. Y me había equivocado, estrepitosamente. El arrepentimiento me inundó como un tsunami. No solo era arrepentimiento por no haber reconocido su valor, sino por cómo lo había tratado. Cada palabra despectiva, cada mirada de desprecio, cada acto de indiferencia por parte de mi madre y mía durante 4 años volvió a mi mente. Se proyectaban con una claridad dolorosa, como una película a cámara lenta donde cada escena era una puñalada. Un hombre que vive a nuestras faldas, aparte de mañoso, no sirve para nada. Le acogimos por caridad. Esas palabras crueles las habíamos pronunciado nosotras. Habíamos pisoteado la dignidad de una persona, de un genio, de un hombre que probablemente había sostenido a esta familia en silencio, todo por nuestra arrogancia y miopía. La vergüenza me consumió, una vergüenza tan humillante que deseé que la tierra me tragara. ¿Cómo pudo soportar todo eso? ¿Por qué nunca se defendió? ¿Acaso su silencio no era sumisión, sino un profundo desprecio por mi mundo mezquino y materialista? El coche se detuvo ante la entrada del garaje. Permanecí sentada un largo rato, sin querer salir, sin querer enfrentarme a la realidad. La casa, que había sido mi hogar, ahora me parecía la escena de un crimen, donde había infligido un daño irreparable a ese hombre. El dolor en mi pecho se hizo más agudo, no violento, sino un tormento sordo y constante, como miles de agujas clavándose en mi corazón. Sabía que este era el precio que tenía que pagar, y esto era solo el principio. Entré en casa. El apartamento seguía desordenado y frío. Mi madre estaba en el sofá viendo la televisión. Al verme, la apagó de inmediato y preguntó con ansiedad. ¿Y bien, hija? ¿Qué noticias hay? ¿Has hablado con ellos? ¿Qué te han dicho? No respondí. Me acerqué en silencio y me senté en el sillón frente a ella. La miré, a la mujer que me dio la vida, la que, junto a mí, había creado esta tragedia. Su rostro aún conservaba el aire altivo de quien está acostumbrada a una vida de lujos, pero sus ojos delataban el cansancio y la impaciencia. Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara. Mamá, ya lo sé todo. Y entonces se lo conté. Le repetí cada palabra del director Lorenzo, sin omitir un solo detalle. Hablé de que Javier era el número 1 de la Politécnica, de su algoritmo de cientos de millones, de sus verdaderos ingresos, del proyecto nacional y del acuerdo de confidencialidad de 6 años. Mi voz era monótona, sin emociones, como si estuviera presentando el informe de un negocio fracasado. Pero cada palabra que pronunciaba era como un cuchillo que me clavaba a mí misma. Mi madre escuchaba, su expresión cambiando constantemente. De la sorpresa pasó al asombro absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par, la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Cuando mencioné los enormes ingresos de Javier, sus manos comenzaron a temblar. Y cuando le conté lo del acuerdo de 6 años y su despedida silenciosa, su rostro se quedó blanco, sin una gota de sangre. Cuando terminé, un silencio aterrador se apoderó de la habitación. Mi madre permaneció inmóvil, como una estatua. Mucho después logró hablar, con la voz ronca y quebrada. No, no puede ser. Estás bromeando, ¿verdad? Javier, ¿ese técnico de 3 al cuarto? No es una broma, mamá, respondí con amargura. Es la verdad que nos negamos a ver durante 4 años. Dios mío,
exclamó mi madre, llevándose las manos a la cabeza mientras todo su cuerpo temblaba. Entonces, durante todo este tiempo, ¿es posible que fuera él quien mantenía esta casa? La pregunta de mi madre era exactamente lo que yo estaba pensando. Con unos ingresos tan grandes, ¿en qué los gastaba? No compraba nada para él, no salía, no enviaba grandes sumas a su pueblo, ya que sus padres vivían con sencillez. Era muy probable que hubiera estado usando ese dinero en silencio para cubrir los exorbitantes gastos de esta familia, mis compras de lujo, los viajes de mi madre. Ese pensamiento multiplicó nuestra vergüenza. No solo lo habíamos despreciado, sino que habíamos vivido como parásitos del hombre al que más despreciábamos. Mi madre rompió a llorar, un llanto desconsolado, lleno de remordimiento y humillación. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre, una mujer siempre fuerte y orgullosa, completamente derrumbada. Lloraba mientras se golpeaba el pecho. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Cómo lo he tratado? Soy una ciega. He echado de mi casa a un tesoro. Verla llorar me destrozaba, pero yo no podía llorar. Mis lágrimas parecían haberse secado, dejando solo un dolor y un vacío infinitos. Mi madre se arrepentía de haber echado a un tesoro. ¿Y yo? ¿De qué me arrepentía yo? ¿De su valor o de haberme equivocado de verdad? Ni siquiera en ese momento podía estar segura. Nos quedamos allí, las dos, sumidas en el remordimiento. La verdad había salido a la luz, pero no trajo alivio, sino que abrió un abismo de arrepentimiento tardío. Desde ese día, la vida de mi madre y la mía cambió por completo. Desaparecieron las quejas y los reproches, reemplazados por un pesado silencio que lo inundaba todo. La verdad sobre Javier era un espejo que reflejaba nuestra fealdad, nuestro egoísmo y nuestra miopía, haciendo que apenas nos atreviéramos a mirarnos a la cara. Pero el silencio no solucionaba nada. El caos de la vida cotidiana nos obligaba a actuar. Una mañana, me levanté temprano y entré en la cocina. Miré los utensilios, que me resultaban más extraños que negociar un contrato millonario. Decidí empezar por lo más sencillo, prepararle el puré a mi madre. Busqué la receta en internet y me puse a ello. El primer intento se quemó, el segundo quedó aguado. Mi madre probó una cucharada sin decir nada, pero yo sabía que era incomible. Aún así, se lo comió todo en silencio, un gesto que nunca antes habría tenido. Luego empecé a aprender a limpiar la casa. Fregué el suelo, limpié los baños, hice la colada. Tareas que antes consideraba insignificantes ahora me dejaban exhausta. Mis manos, acostumbradas solo al teclado y a firmar cheques, empezaron a llenarse de callos. Mi madre también cambió. Dejó de pasar las horas viendo la televisión o cotilleando con sus amigas. Empezó a ayudarme en casa. Salía a la terraza y aprendía a cuidar las orquídeas marchitas. Incluso intentó cocinar platos sencillos. La cocina, antes dominio exclusivo de Javier, se convirtió en el lugar donde dos mujeres torpes reaprendían las lecciones más básicas de la vida. Pero sabía que eso no era suficiente. Eso solo compensaba las necesidades físicas que Javier cubría. Su mundo intelectual, el de los libros en inglés y los algoritmos complejos, seguía siendo inaccesible para mí. Una noche, después de limpiar, entré en su habitación. Me senté en su escritorio y cogí uno de sus libros. Inteligencia artificial, un enfoque moderno. Pasé las páginas, intentando leer, pero las palabras técnicas, las fórmulas matemáticas, para mí eran como un código indescifrable. No entendía nada. Me invadió una sensación de impotencia. La distancia entre nosotros no era solo de actitud, sino un abismo de conocimiento y visión. Él vivía en un mundo de lógica y grandes ideas. Yo, en un mundo de cifras de ventas y relaciones sociales superficiales. Pero no me rendí. Decidí que tenía que entender su mundo. Empecé por lo más básico. Me apunté a un curso online de informática para principiantes. Compré libros de introducción a la inteligencia artificial, a la programación. Durante el día trabajaba, y por las noches estudiaba. Muchas noches me quedaba hasta tarde, con la cabeza dando vueltas. Hacía todo esto no con la esperanza de que volviera y me perdonara. Sabía que era imposible. Lo hacía como un acto de penitencia, un esfuerzo tardío por acercarme a su verdadero yo, para decirme a mí misma que al menos lo había intentado, aunque fuera después de haberlo perdido para siempre. Pasaron 4 meses. Nuestra vida había encontrado una nueva rutina, la de un arrepentimiento silencioso. La casa ya no estaba desordenada, aunque nunca tan impecable como con él. Las comidas eran sencillas, pero hechas por nosotras. Yo seguía yendo a trabajar, pero ya no me sumergía en fiestas inútiles. Volvía a casa para dedicar tiempo a los libros y a mis clases online. A pesar de mis esfuerzos, no tenía noticias de Javier. Era como si se hubiera evaporado. Lo intenté todo.
Envié correos a su antigua empresa, llamé al director Lorenzo varias veces, pero solo recibía silencio o respuestas prefabricadas. Por motivos de confidencialidad, no podemos proporcionar información. La desesperanza empezó a reemplazar a la esperanza. Comencé a aceptar que quizás nunca tendría la oportunidad de pedirle perdón. Entonces, una tarde de sábado, mientras limpiábamos, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a un hombre desconocido. Tendría unos 50 años, de complexión fuerte y rostro serio. Vestía de forma sencilla pero impecable. Su mirada era penetrante. «Disculpe, ¿es usted Sofía, la esposa de Javier García?», preguntó, con voz grave y decidida. El corazón me dio un vuelco. «Sí, soy yo. ¿Usted es?» «Soy Mateo», se presentó. «Vengo de la unidad de trabajo de Javier». Todo mi cuerpo tembló. «La unidad de Javier. Entonces. Por favor, pase. Tome algo». El señor Mateo entró, observando todo a su alrededor. Su mirada se detuvo en la estantería del salón, donde ahora había varios libros de programación que yo había comprado. Mi madre salió de la cocina, sorprendida. «Mamá, este es el señor Mateo, un colega de Javier». Una vez sentado, fue directo al grano. «Señora Sofía, estoy aquí por orden de mis superiores. Hemos registrado sus múltiples intentos de contacto. Como sabe, Javier está en una misión especial y toda comunicación está cortada. Sin embargo, como sigue siendo su esposa legal, tenemos la responsabilidad de verificar ciertos asuntos para asegurar que ningún factor externo afecte a su trabajo o a su estado psicológico». Sus palabras eran formales, oficiales. Entendí que no era una visita personal. Estaban aquí para investigar. Temían que yo pudiera hacer algo que afectara a Javier, a ese proyecto secreto. Un sabor amargo me subió por la garganta. Incluso después de haberse ido, a sus ojos, yo seguía siendo una amenaza potencial. Frente a la mirada inquisitiva de Mateo, ya no me sentí ofendida como lo habría hecho mi antiguo yo. Solo sentí una profunda tristeza. Sabía que no tenía derecho a exigir su confianza después de todo lo que había hecho. Respiré hondo, lo miré directamente y dije, con la voz temblorosa: «Señor, lo entiendo. Entiendo las preocupaciones de su unidad. Pero, por favor, créame cuando le digo que no tengo ninguna intención de interferir en el trabajo de Javier». Y entonces, como si una presa se rompiera, lo solté todo. No me justifiqué. Le conté la historia de los últimos 4 años, mi arrogancia, cómo mi madre y yo lo habíamos maltratado. Admití que no sabía nada de su verdadero yo hasta que se fue. «Sé que es demasiado tarde», dije entre sollozos. «No espero que me perdone. Solo quiero una oportunidad, una sola vez, para poder decirle lo siento. Un perdón sincero, desde el fondo de mi corazón. Para que sepa que he entendido mi error. Solo eso. Después aceptaré cualquier decisión que tome». Mi madre, sentada a mi lado, lloraba. Me cogió la mano y se dirigió a Mateo. «La culpa es mía, de esta vieja. Yo obligué a mi hija, yo traté mal a Javier. Es un buen chico. Me arrepiento tanto. Si pudiera volver atrás». La habitación se llenó con los sollozos de mi madre y mi silencio. Mateo permaneció quieto, escuchando. Su mirada severa pareció suavizarse. Miró los libros de la estantería, mis manos algo ásperas, las lágrimas de arrepentimiento de mi madre. Parecía estar viendo una historia diferente a la que le habían contado. Mucho después habló, su voz menos fría que antes. «He escuchado su historia. No tengo derecho a juzgar asuntos familiares. Sin embargo, tomo nota de su sinceridad y la de su madre». Se levantó para irse. «Informaré de esta conversación a mis superiores. No puedo prometer nada, porque las reglas son las reglas, pero transmitiré su deseo de la forma más honesta posible». Antes de salir, añadió una última frase. «Javier es un activo muy valioso para el país, pero también es una persona. Siempre deseamos que nuestro personal tenga una retaguardia estable. Espero que lo entienda». La puerta se cerró. Mi madre y yo nos quedamos en la habitación, con una mezcla de emociones. Sus palabras no prometían nada, pero sembraron en mí una pequeña semilla de esperanza. Pasó un mes de espera angustiosa. Cada día vivía entre la esperanza y la decepción. Cada vez que sonaba el timbre o el teléfono, mi corazón se detenía. Pero nunca era nada. La esperanza que Mateo había sembrado empezó a marchitarse. Me decía a mí misma que había sido una ilusa. ¿Cómo iba a haber una excepción en un proyecto nacional por el arrepentimiento tardío de una esposa culpable? Estaba a punto de rendirme cuando, una tarde, exactamente un mes después, Mateo apareció de nuevo. Tenía el mismo aspecto serio, pero esta vez había algo diferente en su mirada. «Señora Sofía», dijo al sentarse, «vengo a comunicarle la decisión de mis superiores». Mi corazón se detuvo. Contuve la respiración.
Después de revisar el informe y considerar todos los factores, especialmente el humano, como le dije, se ha decidido hacer una excepción, dijo lentamente. Tendrá un encuentro con Javier. No podía creerlo. ¿De verdad? Balbuceé. Sí, asintió Mateo. Pero bajo condiciones muy estrictas. Tendrá exactamente 2 horas. Será trasladada a un lugar designado y deberá seguir todas nuestras instrucciones. Antes del viaje, firmará otro acuerdo de confidencialidad. No podrá revelar nada de lo que vea o escuche a nadie. ¿Está de acuerdo? Sí. Acepto todo, respondí apresuradamente, con los ojos llenos de lágrimas. 2 horas. Solo 2 horas, pero para mí valían más que cualquier cosa en el mundo. Mateo me entregó unos papeles y un bolígrafo. Este es el acuerdo. Léalo y fírmelo. No necesité leerlo. Firmé cada página con mano temblorosa. Prepárese, dijo Mateo al recoger los documentos. Pasado mañana, un coche vendrá a recogerla a primera hora. No traiga ningún dispositivo electrónico. Se fue, dejándome sola con una mezcla de alegría y ansiedad. Estaba tan feliz que lloré. ¿Pero qué le diría? ¿Por dónde empezar? ¿Bastaría un lo siento para curar 4 años de heridas? ¿Qué ropa debía ponerme? Me di cuenta de que mi mayor miedo no era que no me perdonara, sino que, frente a él, no fuera capaz de expresar todo lo que sentía. Esa mañana me desperté antes del amanecer. Elegí la ropa más sencilla que tenía. Una camisa blanca y un pantalón beige. Sin maquillaje, con el pelo recogido. Quería que viera a la persona que era ahora. Sin el caparazón de la directora arrogante. A la hora acordada, un coche negro sin matrícula me esperaba. Mateo estaba en el asiento del copiloto. El viaje fue largo y silencioso. Dejamos atrás la ciudad y nos adentramos en carreteras secundarias, atravesando paisajes montañosos. Después de casi un día, llegamos a un complejo moderno y fortificado en medio de un valle. Era el mundo de Javier. Me llevaron a una pequeña habitación sin ventanas, con solo una mesa y 2 sillas. Espere aquí, solo tiene 2 horas, me dijo un oficial antes de cerrar la puerta. Me senté, con el corazón desbocado. Oí pasos acercándose. La puerta se abrió. Y entró Javier. Estaba más delgado y moreno, pero más fuerte. Llevaba un mono de trabajo azul oscuro, pero lo que más había cambiado era su mirada. Ya no era sumisa y apagada. Ahora era aguda, concentrada, y desprendía una confianza que nunca le había visto. Ya no era la sombra de mi casa, era un hombre completamente diferente. Me miró sin sorpresa como si ya se lo hubieran advertido. Se sentó frente a mí tranquilo, su calma me destrozó. Todas las palabras que había preparado se desvanecieron. Lo miré, a ese marido a la vez extraño y familiar, y rompí a llorar. Lo siento, fue lo único que pude decir entre sollozos. Lo siento, Javier, de verdad que lo siento. Lloré por mi estupidez, por mi egoísmo. Le conté cómo había descubierto la verdad, el arrepentimiento de mi madre y el mío, cómo había empezado a cocinar, a limpiar, a leer sus libros. Sé que es demasiado tarde, gemí. No espero que me perdones, solo quiero que sepas que lo he entendido, que me equivoqué. Javier escuchó en silencio, pacientemente. Cuando se me acabaron las lágrimas, por fin habló. Su voz era grave y firme, sin rastro de la timidez de antes. Te he escuchado, dijo. Y no te culpo, Sofía. Sus palabras me dejaron helada. ¿No me culpaba? ¿Cómo era posible? Continuó. Y cada una de sus palabras fue como un alfiler pinchando mi última ilusión. Entiendo por qué tú y tu madre me tratasteis así. Fuiste educada para ser una mujer de éxito, para ver el mundo a través del estatus y el valor material. Y yo solo era un técnico de provincias con un sueldo de 1.200 euros. En tu mundo, yo no tenía valor. Es normal. Hizo una pausa y me miró a los ojos, revelando una verdad devastadora. ¿Sabes, Sofía? Tu arrepentimiento no nace de que hayas entendido quién soy. Nace de que has descubierto mi nuevo valor. Te arrepientes porque te has dado cuenta de que el guijarro que despreciabas era en realidad un diamante. No lloras por haberme hecho daño, sino por haber perdido algo valioso. Me quedé sin habla. Cada palabra era cierta. No podía negarlo. Lo único que esperaba de ti, continuó, con un matiz de nostalgia, no era que reconocieras mi talento o mi dinero. Eso nunca me importó. Solo esperaba que un día me miraras y aceptaras a la persona que era. A un hombre al que le gustaba cocinar para su mujer, arreglar cosas en casa y leer sus libros. Esperé esa simple aceptación durante 4 años, y nunca llegó. Vivimos en 2 mundos con sistemas de valores demasiado diferentes, Sofía. No es culpa de nadie. Simplemente,
No estamos hechos el uno para el otro. Pronunció su veredicto final, suave pero inamovible. Creo que cuando este proyecto termine, deberíamos dejarlo. Que cada uno siga su camino. Será lo mejor para los dos. Las 2 horas terminaron. Un oficial entró. Me levanté, sintiendo las piernas débiles. Antes de que me fuera, Javier dijo una última cosa. Cuídate mucho, Sofía. No respondí. Salí de esa habitación, salí de su vida, con el corazón roto, pero con una comprensión tardía y dolorosa. Tenía razón, en todo. Volví a Madrid como un fantasma. La breve reunión me lo había quitado todo. Mi madre, al verme, supo el resultado. No preguntó nada. El dolor dio paso a una resignada aceptación. Cosechamos lo que sembramos. La vida continuó, pero un vacío se instaló en mi corazón para siempre. El éxito, las fiestas, el dinero, todo perdió su brillo. Me di cuenta de la vacuidad de los valores que había perseguido. 6 meses después recibí un sobre. Dentro, los papeles del divorcio y la transferencia de bienes. Javier ya había firmado. No pedía nada. El ático, el coche, los ahorros, incluso sus acciones en la corporación, me lo dejaba todo. Se iba con las manos vacías, cortando todos los lazos de forma limpia y definitiva. Cogí el bolígrafo y firmé. Un trazo que ponía fin a un matrimonio, a un error. Desde entonces vivo sola. Mi madre volvió a su pueblo, buscando paz. A veces por las noches, entro en la que fue su habitación y leo los libros que dejó. Sigo aprendiendo. Ya no sobre tecnología, sino sobre un mundo que una vez rechacé con desdén. Pagué un precio muy alto por mi lección. Tuve en mis manos al hombre más valioso, un amor silencioso y generoso, y lo deseché por mi arrogancia. El verdadero amor no reside en el brillo exterior, sino en la comprensión, el respeto y la aceptación del verdadero ser del otro. Lo entendí, pero demasiado tarde.